¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Estratos Sonoros, su podcast de confianza musical. Hoy estamos aquí con un gran mentor, uno de mis, yo creo decir, de mis mejores maestros de la Facultad de Artes, el maestro Víctor Vázquez. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Mario, muy contento de que estés aquí, de que podamos charlar. Súper bien. Pues mira, qué bien que nos estamos reencontrando después de este tiempo que fue año y medio, ¿no? De no vernos presencialmente, todo era en línea, como que no es lo mismo. Y pues hoy vamos a platicar un poquito sobre ti, sobre tu forma de ver la música. Me gustaría, sobre todo en toda esta primera temporada y lo que viene del podcast, pues llegar como esta audiencia que todavía estamos sin saber muy bien para dónde va nuestra música, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso me pareció bien importante platicar con gente pues ya consolidada en el medio, que ya estuvo trabajando, que nos dé tips que a lo mejor nunca nos dijeron. Entonces, pues primero, cuéntame, ¿cómo fue tus inicios en la música? ¿Cómo fue ese despertar? ¿Tus papás son músicos? ¿Cómo fue? Sí, pues mi papá sí es músico. De hecho, él empezó, pero digamos, ya a estudiar formalmente grande. O sea, él hizo primero toda una profesión distinta, aunque siempre se ve que tuvo como la cosquilla, y una vez que ya como que se pudo estabilizar económicamente, entró a estudiar música también, ¿no? Pero bueno, yo inicié más bien por mi hermana. Tengo una hermana que es soprano profesional y ella es una hermana mayor que yo. Entonces, cuando ella empezó a estudiar pues música, que yo era un niño, como que pues se le ocurrió, ¿no? O más bien como que se decía o escuchó que lo más importante o una cosa importante era que empezaran a estudiar chicos, ¿no? En esta profesión y tal. Y entonces ya empecé a tomar clases de piano con el que era su novio. Ah, mira. Sí, estuvo padrísimo, la verdad. Para mí fue muy bonito empezar de esa forma, porque también él tenía una forma muy particular de hacer las clases, ¿no? Jugábamos mucho. ¿Eso como a qué edad? Eso, mira, mano, pues yo me acuerdo que todavía no sabía ni leer ni escribir. Entonces, híjole, no sé a qué edad entras a la escuela, o sea, pero todavía no estaba ni en la escuela, pues. Digo, yo me retrasé un año, siempre me he ido retrasando casi después de cada ciclo escolar, he ido dejando o por azares del destino, pasa un tiempo y luego ya me meto al otro ciclo, ¿no? Entonces aquí, no sé si estaba como en ese mi primer año sabático, pero todavía no sabía ni leer ni escribir, es como la referencia que tengo. Entonces habré tenido unos 5 o 6 años, yo creo. Muy chiquito, entonces. Sí, súper chiquito. Bueno, entonces la música estuvo en tu casa siempre. Sí. ¿No? Desde siempre. Sí, en realidad sí. Fíjate, es raro porque, o sea, por una parte, me acuerdo que en algún momento mi hermana compraron un piano, entonces sí tuve un piano ahí en casa, que era donde pude estar estudiando. Pero, por ejemplo, no teníamos estéreo, güey. Ah, ya. Había, y que, chale, ahorita que lo pienso y como con todo esto que está volviendo, había unas consolas de acetatos enormes, pero que se ve que se habían descompuesto y al final, pues se utilizaban como muebles. Y al final las terminaron tirando, ¿no? Siempre todos tuvimos como un mueble donde toca discos que sí. Ya nada más era mesa. Sí. Pero, por ejemplo, sí hubo piano, sí estaba la música, pero nunca tuvimos un estéreo. Yo, por ejemplo, ya, digamos, esta cuestión de los cassettes, de los CDs, fue algo que me llegó mucho más tarde. Mira. Fíjate, yo en mi infancia teníamos un tocadiscos. Ajá. Que ya también era como más nuevo, ¿no? Tenía para cassette, era más nuevo. Órale. Y me acuerdo un montón ese como hacer consciente del acetato. Una vez porque se tenían que prender las bocinas después de prender el estéreo, eran aparte. Entonces no prendí las bocinas y me acerqué la oreja a escuchar el acetato y empecé a escuchar la música dentro del plástico. No. Y dije, o sea, la aguja nada más es un amplificador, pero realmente todo está aquí en el plástico.
Y fue así como la revelación magnífica de conocer los vinilos. Y ahí empecé a buscar un montón de vinilos. Pero sí, ¿no? Como esos aparatos electrónicos también nos van acercando un poco. Ya que decidiste estudiar, fue como algo normal, o sea, ¿cómo decirlo? Como normalizado, decir, bueno, es que tu hermano es músico, tu papá es músico, tú vas a ser músico. Como en esa familia que son doctores todos y pues sí, todos saben que el niño va a ser doctor. ¿En tu caso sí o hubo ahí alguna...? Sí, mira, bueno, es interesante porque, por ejemplo, después de estar tomando clases con este pianista, Jorge Isaac González se llama, mi hermana empezó a trabajar en el Instituto Cultural de Aguascalientes y entonces le dieron una beca para que yo pudiera estudiar en el Instituto Manuel M. Ponce, que es pues una de las escuelas pues con más historia de Aguascalientes, ¿no? Porque de hecho está donde fue la casa de Manuel M. Ponce. Uh-huh. Entonces, bueno, yo digamos que estuve ahí, pero digamos la decisión ya de ser músico me llegó después. Yo en realidad en mi adolescencia quería ser ingeniero en sistemas computacionales, uh-huh, porque tenía una hermana que empezaba a estudiar ingeniería en sistemas, otra hermana, y porque se decía que era la carrera del futuro, ¿no? Claro. Entonces yo era así como, ay, no, yo también quiero eso, pero en realidad, pues no lo quería, ¿no? Entonces, más bien como que el momento en el que yo lo decidí fue después de que dejé por 3 años durante la secundaria, como que ahí tuve así mi etapa rebelde de decir, nadie me preguntó si quería ser músico, ¿no? Claro. y me salgo y prefería irme a las tardeadas con mis compas, ¿no? Pero en la prepa ya conocí a una chica pianista súper buena y estuve en una prepa pues con una filosofía humanista súper chingona, que ahí fue donde dije, yo esto es lo que quiero, ¿no? Entonces volví a estudiar, o sea, volví a retomar toda la cuestión musical a los 17, pero y ya con todo, ¿no? Así con toda la voluntad. Entonces, bueno, tú eres de Aguascalientes, entonces. Yo soy de Aguascalientes. ¿Y la carrera la estudias dónde? La carrera la estudio aquí en Puebla, en la Universidad de las Américas. Me gané una beca para estudiar acá en esta universidad. Porque digo, obviamente, por ejemplo, no hubiéramos poder pagar toda la colegiatura, ¿no? Y de hecho, hace rato que platicábamos, fíjate que, o sea, cuando termino la prepa y yo ya quería ser músico, una de las opciones, por ejemplo, era Morelia. También me decías que tú estudiaste ahí, ¿no? Sí. Pero pues también era carísimo, o al menos para nosotros era como no lo podíamos pagar, ¿no? Entonces yo más bien lo que dije, en ese momento la única opción que tenía, porque todavía no había licenciatura en Aguascalientes, había una en Zacatecas que era la más cercana, pero eran los mismos maestros, güey. O sea, con los que yo ya conocía, el mismo círculo. Y dije, no tiene sentido. Entonces, más bien me puse a chambear. Así como que, te digo, también mucho por la prepa, así como la mentalidad que nos forjaron ahí en esta prepa, el Ateneo Alfonso Reyes. Saludos. A los ateneístas. Dije, pues yo, güey, así autodidacta. Y te digo, empecé a trabajar en un coro, que de hecho había llevado mi hermana y ya su esposo, mi nuevo cuñado, ¿no? Que de hecho también por él fue el que empecé a estudiar violín después, ¿no? Pero luego se fueron a Culiacán y dejaron este proyecto del coro de ópera de Aguascalientes y el director que llegó me acogió bastante, así me hizo su asistente. Empecé a tocar también en la orquesta juvenil de Aguascalientes. Entonces me metí así como a la chamba y a seguir aprendiendo hasta que se dio la oportunidad de la beca aquí en la Universidad de las Américas. Ok. ¿Y a qué edad ingresas? Pues te digo que tarde, ¿eh? Te digo que yo me he llevado así como varias... por partes. Por partes, ¿no? Por ejemplo, cuando terminé la secundaria... como tenía todavía el rollo según de la computación, pues la única opción que tenía para estudiar era un Cebetis de Aguascalientes en donde daban computación, ¿no? Uh-huh. Pero pues yo era un desmadre en la secundaria, ¿no? Así como que siempre mi formación fue un desmadre. Y no tenía buenas calificaciones, no tenía como... Entonces intento entrar al Cebetis, no entro.
Entonces, pues así, como que mis jefes, fue todo un shock, ¿no? Porque me decían, pues no te vamos a pagar nada, ¿no? Así, entonces, pues hazle como quieras. De hecho, la única opción, y me dijeron, y pues para que no te quedes otra vez así pues huevoneando, había un Conalep en el pueblito donde viven mis papás. Y entonces entré a contabilidad. Y me iba muy chido. Y la neta conocí gente bien bonita. Fue una experiencia linda. Pero pues yo seguía como con este rollo de la computación, ¿no? Entonces, tengo un hermano que estudiaba en otro Conalep donde había computación. Entonces me intenté cambiar. Y fíjate, creo que son de esas raras coincidencias de la vida porque para hacer los trámites como que eran muy tardados. Entonces me dijeron, mira, vete, empieza a tomar clases y ya mientras se hacen los trámites, pues ya te resolvemos, ¿no? Entonces me voy, empiezo a estudiar en este otro Conalep. También conocí gente bien chida, ¿no? Así como es un Conalep que está mero en el centro de Aguascalientes, en una avenida muy, muy, muy famosa de allá, que es la calle Madero. Y termina el semestre y me dicen, no, ¿sabes que no se pudo hacer el trámite? Y yo así de, no, pero mames, ya perdí. Ajá. Bueno, así como ya perdí, ¿no? Un año. Pero más bien a ello ya también, te digo, tenía muy claro que más bien mi rollo tenía que ver por el arte, por las humanidades. Entonces, pues más bien me puse a chambear para pagarme la prepa, ¿no? Entonces ya fue ahí donde entré al Ateneo, ¿no? Fíjate que yo cuando me puse a leer tu semblanza que tienes ahí en tu página, sí, que también está súper interesante para estos podcasts, normalmente busco, ¿no? Y son pocos los músicos que tienen un lugar donde puedes ir a consultarlo, que se me hace bien importante, que es súper chido. Qué chido. Y cuando leí que estudiaste en la UTLAB, dije, a lo mejor el maestro, pues sus papás le pagaron la universidad y la tuvo fácil, pero no, ¿verdad? Entonces no. Fue bastante complejo. ¿Cómo fue ya la experiencia dentro de la UTLAB? Sí, pues mira, fue muy Para bonita. empezar, venir a otro lugar, ¿no? ¿Te viniste solo? ¿O? Lo primero, sí, me vine solo. Fue súper padre, porque haz de cuenta que mi hermano había venido primero aquí a Cholula y me había dicho, oye, Cholula está increíble, hay una universidad chingoncísima. Creo que hasta le tocó un concierto en el que tocó Juan Hermida. Uh-huh. Me dijo, escuché al maestro y está así impresionante. Y pues ya yo te digo, yo me empecé a investigar, vi los precios y dije, no mames, o sea, olvídate. Pero justo como a los meses después, ya por una novia que tenía en la Universidad de Zacatecas, que era pianista, me llega la convocatoria, ¿no? Que esta convocatoria la sacó Julio Saldaña, que en ese tiempo era el coordinador de la licenciatura, me parece. Y entonces él como que captaba gente de todo el país para una orquesta en la que toqué, que primero fue la Orquesta de Cámara de la Universidad de las Américas y después como que nos independizamos y se hizo la Camerata en Movimiento. Entonces, bueno, fue padrísimo, sí fue difícil, de hecho, para hacer la audición, por ejemplo, yo me estaba pues muriendo de los nervios, ¿no? Sí, me acompañó esta chica, entonces sí, hasta hicimos yoga y no sé qué tanto. Y luego llego aquí y la verdad es que sí, bueno, el lugar me encantó desde el inicio, o sea, porque, por ejemplo, yo vine a hacer el examen, como que a mis papás les dije, ¿saben qué? Me acaban de aceptar en esta universidad, ya pagué la inscripción, ya fui a hacer el examen y tengo tanta lana. ¿Cómo ven? ¿Me apoyan? Y entonces, pues sí, ¿no? Ya como que se pusieron las super pilas, la neta, así hicieron un grandísimo esfuerzo que siempre les agradeceré así con todo mi ser para poder apoyarme, ¿no? Estando en esta universidad. Entonces, fue padrísimo, o sea, obviamente el campus, los recursos, la gente, conocí mucha gente súper valiosa, pero también, y eso sí te lo quiero compartir, tuve un choque cultural fuertísimo, ¿no? Pues yo venía de un contexto, otro contexto de lo que yo veía ahí en la UTLA, ¿no? Claro. Entonces sí fue así como, güey, o sea, sí estuvo movidón, pero pues bueno, salió bien todo, ¿no? Me encantó, la verdad es que sí estuvo para mí. Estuvo bien la formación, ¿no? Que pude tener como un ámbito así como más amplio, no solamente en lo musical, sino en otras cosas. Y pues como siempre, ¿no? La gente que conoces, que creo que es lo que vale la pena, los profesores, los compañeros,
Y luego pues por ahí también que conocí a la que durante un tiempo fue mi esposa y mamá de mi hijo, y pues también llegó mi hijo en la universidad, entonces imagínate. Oh, ya, mira. Me llegó todo. Sí, fíjate, justo estábamos platicando con Marisol, mi novia, el otro día, que le estaba diciendo los invitados. Y platicábamos de ti, justamente le dije, tiene un hijo, porque me acuerdo que llevaba su computadora a una de las clases, ¿no? Simón. Le dije, tiene un hijo, y me dice, se ve joven, ¿a qué edad lo habrá tenido? Y luego nos contaste que, bueno, que eso vamos a pasar ahorita, es de Italia, pero nos contaste que estuvo también allá contigo un tiempo. Entonces, como que decíamos, no, pues, ¿en qué momento sucedió, no? También nosotros de chismosos. Claro. Fíjate que de la UTLAP, no sé si es como un sitio como el Olimpo, no lo sé, lo veo aquí desde Puebla, pero fíjate que yo no conozco mucha gente como alumnos de la UTLAP, no sé si no hay como tanta relación entre la UAP y la UTLAP, o qué sucede. Conozco gente del conservatorio, de las otras universidades, la Tito Puente y todas estas. Claro. Pero de ahí, no sé por qué a lo mejor tengan su club privado, ¿no? Pues sí, creo que sí están un poco, pues sí, como sesgados. O sea, creo que han hecho colaboraciones o han intentado hacer colaboraciones, pero sí, yo también veo que no, a lo menos no hay tanta vinculación entre la UAP y la UTLA, no hay tanta. Tanto. Sí hay algunos maestros que a lo mejor están en las dos, pero algún tipo de proyecto o alguna cosa así, pues creo que hasta el momento no se ha dado, ¿no? Entonces sí veo como que están mucho en sus propios círculos, ¿no? Como dices. Bueno, si alguien quiere venir al podcast de la UTLAP, pónganlo en los comentarios. ¿Qué tal? Ahí entraste como violinista a la licenciatura. ¿Cuánto llevabas ya con el violín en ese momento? Uy, a ver, es que te digo, el violín primero empecé con el piano, yo creo que como a los 5 y estuve como 2. O sea, yo creo que empecé como a los 7. ¿Con el violín? Sí, pero te digo que lo dejé durante 3 años, o sea, como a los 14, estuve 7, ¿no? Estos 7. Y luego ya de los 17 a los 22, que fue cuando llegué acá, otros 5. Entonces yo creo que ya llevaba como unos 12 años. Un buen rato. Sí. Siempre, bueno, después veo que estudiaste la maestría en la UNAM. Sí. Muchos maestros me han dicho que siempre, bueno, los que estudiaron maestría también, que dicen, donde aprendí lo de veras fue en la maestría, en la licenciatura, como que sí, se ven las bases y lo agradezco mucho, pero donde de verdad sentí que aprendí fue en la maestría. ¿En tu caso fue igual o qué diferencias viste ahí? Sí, es que creo que de alguna forma las licenciaturas también es eso, ¿no? O sea, como que te muestran un panorama, así como que te muestran el catálogo como en Netflix, ¿no? En Amazon. Y ya después, pues, precisamente como tiene que ver con una especialización, pues ya es como meterte más de lleno al ámbito que decidas, ¿no? En mi caso, claro que fue así. Claro que me cayeron muchísimos 20. Por ejemplo, uno de los más importantes, y digo, por la gran tradición que tiene la UNAM, la investigación, ¿no? Yo tuve una clase de musicología en la UTLA, muy buena, de hecho, también, pero no entendía nada, ¿no? O sea, bueno, vine a entender todo mucho mejor ya estando en la UNAM y ya en la práctica, ¿no? Pensando en el proyecto, bueno, desde antes para entrar, o sea, el anteproyecto de investigación. Y bueno, pues es que la UNAM también es o sea... Sí, es un monstruo. Es un monstruo, sí. O sea, la gente que está ahí, también la infraestructura, ¿no? Está increíble, mano. Así, era como... De hecho, a mí siento que me faltó, o sea, iba cada semana, porque pues obviamente aquí, te digo, ya tenía mi hijo, ya tenía chamba acá. Entonces iba cada semana, siempre como que acomodaba mis horarios a que fueran lo más prácticos para estar 2 días, 3 máximo, ¿no? Pero yo sí me quedaba con ganas de aprovechar más, ¿no? De estar en otros seminarios, de ir al MUAC, de ir a toda la oferta cultural que tiene el UNAM y pues también la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es un monstruo. He estado poco tiempo, bueno, no he estado en periodos muy largos, pero siempre como que te hace falta tiempo de lo que estás en la Ciudad de México. Y la UNAM, pues no se diga, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de entrar a la maestría? Por ejemplo, así de mis compañeros, que ahorita estamos ya terminando la carrera, y violinistas que quieran entrar
a la maestría. Claro. ¿Qué es lo que se hace? Y realmente, ¿qué es lo que se hace también en la maestría? Fue como intérprete, sí. ¿verdad? Maestría. Sí, fue la maestría en interpretación. Sí, pues, mira, para mí, o sea, también fue el lugar que como mi perfil me quedó mucho mejor, ¿no? O sea, porque es te digo, pues siendo la UNAM, o sea, la historia que tiene y la visión que tiene, le dan muchísima importancia a la cuestión de la investigación, ¿no? O sea, de lo teórico, por decirlo también de alguna forma. Entonces, en ese sentido, para poder entrar, pues obviamente creo que contó mucho este perfil que yo ya tenía, ¿no? De ser alguien que le gustaba de la lectura, que ya había estado de alguna forma redactando también mucho. Y que también, pues digamos, en lo interpretativo me defendía, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, después conocí ya a unos grandes amigos con los cuales hicimos también, o sea, digamos que hicimos la audición, ¿no? Juntos. Y grandísimos violinistas, ¿no? Que yo decía, es que no sé cómo es que a mí me dieron o sea, que yo pude entrar y esta persona no. Siendo que yo, o sea, pues obviamente aceptaba y veía un nivel mucho más alto en la ejecución. Pero te digo, yo creo que más bien la cuestión era, o fue, pues como que creo que sí adivinaron en mí, pues este interés por lo teórico. Ya. Y por la investigación. Hacia dónde va más, ¿no? Como hacia dónde va más, claro. Perfecto. Y luego de ahí, ¿en qué momento surge esto de que sé que te fuiste a Italia? ¿Cuánto tiempo te fuiste para allá? Sí. Bueno, antes de eso, sí. Bueno, platicando hace tiempo, me acuerdo que justamente cuando estábamos en clase de historia, sí. Me decías que tú antes te estabas dedicando más de lleno como a la música contemporánea, sí. Que estabas bien clavado con la música contemporánea, ejecutando, y de repente te vas a Italia, bueno, hasta donde yo sé, a estudiar más hacia la música antigua, ¿no? Hubo ahí un quiebre que fue, o sea, dos polos opuestos, ¿no? Lo contemporáneo y lo antiguo. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya no tocas música contemporánea? ¿De plano te dedicaste a la música antigua? ¿Qué se rompió ahí? Te lo digo como compositor contemporáneo. Sí, ¿qué pasó ahí? Claro. Mira, es que en realidad yo también creo que la música antigua es como una de las propuestas más contemporáneas en la interpretación, ¿no? Y bueno, creo que de alguna forma, y bueno, tú hace rato que estábamos platicando también como tú, cómo has estado buscando, cómo te ha ido llevando tu profesión, tus intereses por los lugares. Creo que de alguna forma, o al menos a mí así me ha pasado, ¿no? Yo la música contemporánea la empecé a hacer incluso también aquí en Puebla, con algunos compañeros de la licenciatura. Teníamos un grupo que se llamaba Los Naquis, le pusimos Los Naquis, y en el que realmente hacíamos mucha improvisación libre. Oh, yeah. Y eso te lo tengo que decir también, porque para mí fue, por ejemplo, una cuestión casi catártica o terapéutica, ¿no? O sea, de el poder quitarme como una pesadez de lo académico, del hacer todo perfecto, todo. Entonces, de repente, encontrarme con material sonoro como el ruido, ¿no? El noise, que también, si le sabes dar sentido, pues eso, ¿no? Puedes hacer algo que tenga sentido. Fue también, pues, muy, muy inspirador, ¿no? Entonces, de hecho, la maestría de la UNAM la hice con el rollo de la música contemporánea del siglo XX. O sea, mi tema de maestría de la UNAM fue el cuerpo del intérprete en la performance de los fragmentos de Kafka de György Kurtág, que es este compositor contemporáneo, ¿no? Este compositor húngaro. Y esta obra que es de los 80s, 90s, ¿no? Entonces, ahora, creo que, como te decía, creo que la vida como que te va poniendo, te va llevando también hacia los lugares en la profesión. Entonces, yo estando en la maestría, gracias a la que fue mi maestra, queridísima maestra Victoria Orti, ella tocaba con Horacio Franco, y en alguna clase en la que estaba yo tocando un preludio, que primero me había destrozado la primera vez que llegué, ¿no?
y ahora lo entiendo, ¿no? Que se lo agradezco muchísimo. Como casi todos, ¿no? Sí, claro. Pero fue lo que me puso también a que me pusiera las pilas a estudiar, ¿no? Más allá de todo y aún con todas las dificultades. Entonces, estando en una clase y estando tocando este preludio, le llega una llamada para invitarle a un concierto de Horacio Franco y ella no podía, pero les dice, pero está una alumna aquí conmigo. Y ella me dice, un concierto con Horacio Franco, no sé. Y yo así, no lo podía creer, güey. Estaba como, sí. Pues yo obviamente dije que sí. Entonces me invitan a este concierto, empiezo a trabajar y a conocer a los músicos que pues estaban como ya en el tema de la música barroca. Conozco a Horacio Franco, hago estos conciertos y pues ya a partir de ahí empieza pues todo este otro ámbito dentro de la música antigua, ¿no? Que te digo, a mí se me hace, o sea, encuentro por ejemplo muchas similitudes incluso en lo interpretativo. Por ejemplo, la búsqueda de las texturas, sí hay como es otra forma, es otra técnica también, o la que tienes que utilizar con el arco, por ejemplo. Como que va más allá de la idea que se tiene generalizada del violinismo, ¿no? Claro, es lo que platicamos la otra vez en clase, ¿no? Que decíamos, le comentaba que yo sentía la música, la interpretación históricamente informada, como algo más moderno que la ejecución más romántica del mismo barroco, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, a lo mejor fue por ese mismo camino, ¿no? De estar buscando esta, pues, actualidad. A mí me parece muy actual el tocar de esa manera. Totalmente. ¿En qué momento sucede lo de Italia? ¿Te dan una beca o qué sucede? Sí, fíjate que, bueno, fueron también, ¿no?, una serie de cosas. Con Horacio Franco, pues, te digo, empecé a tocar el primer concierto, lo hice en 2011, con él en noviembre de 2011, en un lugar muy contemporáneo que de hecho yo había querido, o sea, era un lugar en donde yo soñaba tocar, pero música contemporánea, fíjate. El Museo Exteresa, Arte Actual, que está ahí a un lado del Templo Mayor, ¿no? Pues ahí hice el concierto, ¿no?, de música barroca. Y luego, seguí tocando durante mucho tiempo ahí también. Horacio Franco, pues obviamente ha sido uno de mis grandes mentores. Le agradezco también muchísimo. Y entonces, haz de cuenta que durante ese tiempo se reactiva una orquesta que habían tenido algunos de los chicos que también tocaban con Horacio Franco. Una orquesta que se llama Antigua Metrópoli, que de hecho ahorita también está teniendo muchísimo éxito en la Ciudad de México, están teniendo mucha chamba. Y entonces fue un proyecto muy bonito, mano, porque como que pues éramos de los más chavos, ¿no?, que tocábamos en la Capela Barroca de México con Horacio Franco. Y entonces, como no había, y todavía no hay, esperemos que la UAP sea la primera que lo haga, como todavía no había una formación así formal, digamos, en violín barroco, pues lo que hicimos fue que nos fuimos a una gira, pues a una gira de estudio y pues también a tocar a Italia, al conservatorio al que después yo me fui a tocar. Que este conservatorio ahí da clases, que fue mi maestro de violín barroco en Italia, que es Luca Giardini, que había sido el maestro de un grandísimo amigo, con el que de hecho también había tocado, pero en la Camerata en Movimiento de Julio Saldaña, y que ahora es uno de los lauderos, yo creo que más importantes mexicanos. Entonces, gracias a él tuvimos la conexión con un Luca Giardini, con este conservatorio, y pues uniendo fuerzas de la Antigua Metrópoli en la Ciudad de México, en mi caso el Complejo Cultural Universitario nos apoyó, la licenciatura donde trabajaba, que era el Instituto García de Cisneros, también nos apoyó. La novia de Adrián desde Querétaro también apoyaron. Entonces fue como una conjunción de fuerzas así de jóvenes que queríamos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces nos vamos a Italia. Luca me conoce, creo que, no sé si, bueno, sí todos, no sé, pero bueno, el chiste es que yo ya llevaba mi violín barroco, y entonces él
estando allá me dice, o en un mail después de todo, me dice, oye, me gustó mucho tu enfoque, tu approach, ¿no? Como al violín. Y me dice, además tienes ya el instrumento, sería lindo si te pudieras integrar a mi clase, ¿no? Entonces en ese momento, pues obviamente yo, claro, soñando, pues sí, ¿no? Pero le decía, pero sí, Luca, pero es que pues no tengo cómo hacerlo, tendría que conseguir una beca. Y entonces otra vez, yo he vivido de becas, ¿eh? Ya viste, desde escuincle. Así, Yo también. Creo que muchos de eso vivimos. Sí, ¿no? Entonces me conseguí una beca del gobierno italiano, sí, por medio del Instituto Italiano de Cultura y de la MAECI, que es el Ministerio de la Affari Esteri y de la Cooperación Internacional. Conseguí una muy buena beca, la verdad, para irme a estudiar a este conservatorio, que es el Conservatorio Bruno Maderna, en la ciudad de Cesena. Mira, qué bien. Yo siempre he pensado, bueno, muchos también se ven como frustrados, ¿no? Decir, quiero ir a estudiar a tal lugar, pero pues no tengo dinero, sí. ¿No? Pero sí hay un montón de oportunidad, pero sí hay que buscarle un montón. O sea, sí es un trabajo bastante pesado de investigación tan solo, de ver qué es lo que se necesita, dónde ir, con quién ir, en qué... Hay un montón como de becas escondidas por ahí. Exacto. Que muchas veces como que se nos cierra el mundo. No sé si te pasa, bueno, al menos a mí sí, que realmente nunca he tenido, o en mi familia, por ejemplo, desde chico nunca fue de una holgura económica total, ¿no? Claro. Entonces como que esa visión de que siempre tienes que estar ganándote el pan del día, te ayuda a estar buscando dónde, y quiero hacer esto, pues hay que buscar por dónde y me muevo. Claro. Cosas que a lo mejor en otra visión como un poco más cómoda, pues dices, no se puede y se acabó, ¿no? Pero sí, mira, qué bien que la conseguiste. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve 2 años en total, o sea, con unos inters, pero con un inter de algunos meses. Pero en total sí fueron 2 años, mano. ¿Y qué tal? O sea, otro choque cultural, ¿no? O sea, 1000 veces mayor que el que te encontraste ahora en Puebla. Sí. Otro idioma, otra mentalidad. ¿Cómo es la música en Italia? Sí, pues es precioso, ¿no? O sea, la experiencia también en Italia creo que sigue teniendo esta importancia histórica y cultural que vemos, por ejemplo, en la historia de la música, ¿no? Que Mozart fue a Italia a estudiar, o que Ponce fue a Italia a estudiar, o que mucha gente iba a Italia a estudiar, ¿no? Creo que el solo hecho de ir, de vivir ver la arquitectura, los museos, el como arte. Que es una obra de arte todo, sí, ¿no? Todo el país es una obra de arte viva. Entonces, sí, eso. Entonces es como mucho, es como nutrirte los sentidos, la experiencia, ¿no? La percepción. Entonces sí, para mí también, obvio, fue un choque cultural también fuerte. Bueno, ya iba más, ya estaba más grande, entonces creo que lo pude afrontar mucho mejor. Pero sí, mano, o sea, los italianos, pues es un pueblo también bastante celoso, digamos, como de su cultura, de sus cosas. Entonces, no es tan fácil como que alguien de fuera pues entre, ¿no? Uh-huh. O sea, que forme parte, que lo valoren y tal. Y pues también, y también por eso para mí ha sido tan importante, o fue tan importante en algún momento regresar, ¿no? Y bueno, incluso ahorita se me ocurrió leer la dedicatoria de la tesina que hice allá, porque se la escribí. O sea, hay como unas frases que las pensé mucho y las sentí mucho, tanto para el pueblo italiano como para el mexicano, ¿no? Y de hecho la leí la vez que toqué el Stradivari, que ese no te platiqué, creo. Ah, no. Pero sí, para mí fue muy importante regresar, porque yo me di cuenta cómo yo llegué como a Italia, como con una huella, ¿cómo decirlo? Una cicatriz cultural de eso, de sentirme menos, de sentirme, ya sabes, el mexa, ¿no? Sí, claro. Y fue una lucha muy bonita que creo que salimos bien librados. Digo salimos porque precisamente me tocó convivir con otra chica que ahorita digo, ella está allá. Pero éramos los mexicanos que nadie se imaginaba que iban a llegar, ¿no? Porque ya sabes, pinche, ¿cómo se dice?
estereotipo del mexicano dormido debajo de un... De un cactus. ¿No? Y como en este rollo de que somos flojos. Puta, yo venía de estar trabajando así imbécilmente, incluso también mal, ¿no? Porque no podía ni comer, tenía como un ritmo de vida así insano. Entonces, sí fue como decir, ¿pero qué les pasa, no? O sea, no saben que realmente en México se trabaja muchísimo, igual no se paga también y no se tiene esta cultura de un estilo de vida digno. Y entonces sí fue así como querer, al menos en nuestro ejemplo, replantear eso, ¿no? Entonces, en todos siempre salíamos bien, éramos los primeros que estábamos, nos ganamos el respeto, ¿no? Y también fue como muy, muy importante, pues, poder pararte a tocar a un lado de gente que lo hace súper bien, ¿no? Y pues eso, ir forjando el tú también tener ese amor propio y esa seguridad para hacer las cosas bien, ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo pienso que obviamente la discriminación en otros países hacia el mexicano por su cultura, por su... Sí, o sea, me ha tocado, ¿no? Que te ven y que dicen, bueno, no va a ser tan capaz o no va a ser tan aplicado, no va a ser tan disciplinado como lo podría ser de otro país. Luego la bronca viene cuando uno como mexicano se lo empieza a creer, o sea, le caen en los hombros y dice, no, es que pues todos me ven así, pues es que así somos los mexicanos. Y es también parte de nuestra chamba, ¿no? Voltear ese estereotipo, darle otra vuelta a la tuerca para que ojalá en algún momento no se tenga que hacer así, porque lo dices, nosotros les demostramos que sí podíamos, claro. Ojalá no tengamos que demostrar y ir a decirles, mira, me voy a esforzar el doble para que veas que los mexicanos no somos huevones. Pero bueno, pues al final de cuentas es como una visión mundial que tienen hacia lo mexicano, lo latinoamericano, como que hay algo ahí raro. Ya me dejaste con la duda del Stradivarius. ¿Eso qué? Pues eso fue, puta, no sé, esas extrañas también coincidencias que pasan, porque fíjate, yo llegué a vivir a Cremona, de hecho, Italia, que es pues la cuna de Stradivari, ¿no? Uh-huh. Así pasaba varias veces por donde fue la casa de Stradivari. Varias veces fui al Museo Internacional del Violín, que está allí. Vi a muchos Stradivari, escuché varios Stradivari también, porque tienen unos programas muy padres, la verdad. O sea, en el que, por ejemplo, cada semana sacan un Stradivari histórico y lo tocan, ¿no? O sea, se escucha además de verse. Yeah. Y entonces pasa que regresando justo de Italia, gracias a un amigo que trabajaba en el Museo Barroco, me dice, oye, Víctor, se está armando una super exposición, van a venir no sé cuántos instrumentos, así, no mames, sí trajeron estuvo impresionante, ¿no? Y me dicen, y pues pensamos en que se escuche el violín, entonces pues pensamos en ti para que lo toques. Y así de... ¿Es esa foto que tienes en el Barroco? Entonces? Sí, es esa. Okay, sí. Cuéntame. ¿Sí suena diferente? Cuéntame sí. esa experiencia. Uf, sí, claro. ¿Qué podrías decir? Pues mira, bueno, ahí nada más gracias Pablo Frankel, que fue quien fue el que se le ocurrió que yo lo tocara. Fíjate, él me había escuchado en los Nakis, mano, haciendo ruido. De allá te... Y qué bueno que creo que nadie se enteró que en el examen de maestría de la UNAM rompí un violín en la sala Xochipile. Porque yo creo que si lo hubieran sabido no me hubieran dejado tocarlo. Sí, es impresionante, mano. O sea, sí tienen algo especial. Sí es como... Bueno, para mí obviamente fue uno de los desafíos más grandes que he tenido en mi carrera. Porque aparte me pidieron que tocara de memoria. Yo tenía un issue con la memoria muy fuerte. A pesar de que, por ejemplo, con la orquesta, con la Camerata en Movimiento, que dirigía Julio Saldaña y bueno, varios de los colegas ahí que ahorita están en las orquestas, que son así súper buenos músicos todos, ¿no? Llegamos a ir a Europa, porque con esta orquesta hicimos también algunas giras a Europa. Llegamos a ir a Europa llevando 2 repertorios de memoria, mano. 2 repertorios, no de solista, ¿no? O sea, imagínate aprenderte todas las partichelas de memoria. Fue una cosa que yo creo que por eso quedé traumado, ¿no? Y por eso te digo que tenía un issue con la memoria. Y entonces cuando me piden tocar de memoria, yo así de chale, o sea... Pero bueno, pues me puse
Y pues sí, se me fueron 2, 3 cosas, pero te digo, fue como ese romper ese límite también, ¿no? Y ese miedo. Y fue increíble, o sea, ese violín, yo toqué un violín del periodo de oro de Stradivari, que es 1718 ese violín, se llama el Marqués de Rivière. Y fue muy bonito porque la verdad es que me dieron chance como de tener un encuentro cercano del tercer tiempo con el instrumento, ¿no? Porque luego ahí pasa con estos instrumentos que luego ya ni los dejan tocar mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que tratan de que se mantengan las cualidades, no sé. Pero aquí, a pesar de que el ¿cómo se llama? El laudero, que era un gabacho, siento que me veía así como un poco de arriba también, ¿no? Y como, de hecho me dijo, si vas a publicar que toques el violín no pongas el nombre, no sé qué, y me veía un poco así, pero bueno, hizo su chamba, ¿no? Así como en su profesionalismo. Pude tocarlo un día antes como unas 2 horas. Uy. Incluso le cambié las cuerdas, le puse mis cuerdas, ¿no? Y lo afinamos, o sea, como que, te digo, o sea, intenté tener como una comunicación con el instrumento, entonces lo afinamos como en una frecuencia que lo pedía, ¿no? Porque, haz de cuenta, como les dije, el repertorio que yo iba a tocar era barroco. De hecho, yo quería tocar un son huasteco, güey, pero no me dejaron. Bueno. ¿En serio sí lo produciste? Sí, yo iba con genial. todo, ¿no? Sí. Pero pues no, o sea, me dijeron, no mames, tampoco, ¿no? Bájale. Entonces, pero como todo el repertorio que toqué fue barroco, intenté primero afinarlo en 4/15, que es como un diapasón en el que se afina lo barroco, y no quedaba. O sea, porque a mí me lo dieron obviamente en 4/40, y se ve también que el violín tenía mucho una memoria pues de repertorio romántico, ya sabes. Uh-huh. Entonces como que encontramos una frecuencia en la que no perdía la potencia, la brillantez, ya sabes, pero en la que, como yo creo que pasó, y creo que sí me lo dijo este laudero, el violín pudo respirar, ¿no? Entonces fue muy bonito, fue una experiencia increíble, sí. Qué bien. Lo hubieras roto al final y hubiera sido el mejor performance que Puebla ha visto. Estaré en la cárcel, mano. Estaré haciendo este podcast en la cárcel. Igual juntamos ahí para la fianza. Genial. Mira, yo siento que, bueno, ahí te especializaste a full, ¿no? En Italia para la música barroca, que te regresó acá. Bueno, volviste a Puebla. Sí. Cuando entras a la UAP, ¿es recién llegando de Italia o qué pasó ahí en ese inter? Mira, a la UAP entré, en realidad, o sea, entré desde 2013 a la orquesta. Oh, yeah. Ajá, cuando termino la maestría en la UNAM, se me acaba la beca, entonces me tuve que poner a chambear. La verdad es que desde el inicio el perfil que tiene la orquesta me llamó muchísimo la atención, ¿no? Como ir más allá de la música clásica. Me encantó el espacio donde ensayan. El maestro Alberto Moreno se portó increíble conmigo, o sea, fue así me abrió las puertas. Y de hecho me ha seguido apoyando, me apoyó cuando fui a Italia la primera vez, me apoyó en el Inter también, como que me pude reintegrar a la orquesta en esos meses en los que estuve aquí antes de regresar a terminar. Entonces, en realidad, o sea, en la UAP estoy desde 2013 en la orquesta, pero a la licenciatura en música había intentado entrar antes, pero no se había consolidado. Antes de irme a Italia, que bueno, también eso creo que fue bueno, porque si no hubiera tenido que haber interrumpido. Y entonces, más bien, estando allá, haz de cuenta que en el Inter, bueno, yo le empecé a dar clases a uno de los chicos fundadores del Caracol, a Juan Pozos, Juanito. Él venía aquí a mi casa a tomar clases de violín barroco, ¿no? Entonces, cuando me voy en el Inter y para regresarme a Italia, hago como un taller de introducción a la praxis de la música antigua y así, o de la música del violín barroco. Y entonces van, pues, la mayoría de los chicos del Caracol, ¿no?
Entonces tomamos este curso, estuvo muy padre, tocamos al final y tal. Y estando allí en Italia me dicen, maestro, pues el maestro Carlos Hinojosa está ya nuestro director actual ya está muy, muy enfermito. Y pues hemos decidido, yo todavía no sabía por qué me decían todo eso, porque decía, y el consejo decidió que usted fuera el director ahora, no sé qué, ¿no? Yo, bueno, ok, genial, ¿no? Si me sentía halagado. Entonces llego y gracias también al maestro Carlos Hinojosa es que puedo entrar a la licenciatura, ¿no? De alguna forma también ya cuando él ya no pudo dar clases, yo empecé a dar clases, o sea, entré como su maestro sustituto y luego ya pues entré a la licenciatura, ¿no? Entré a dar clase a la licenciatura. Entonces en la UAP, en la licenciatura de la UAP estoy desde 2019, como febrero 2019 y ya, digamos, contratado desde otoño del 2019. ¿Y si conociste al maestro Carlos Hinojosa? Yo no tuve el gusto. ¿No lo conociste? Nunca me dio clases. No manches. Y solo escuché hablar de él por todos lados. Sí. Alguna vez sí lo llegué a ver en los pasillos, pero también ya estaba pues en silla de ruedas y todo. Pero sí, nunca tuve el gusto de tomar ninguna clase con él. Sí, pues mira, yo lo conocí, o sea, lo vi 3 veces, mano, en mi vida. La primera vez, y fue muy, muy emblemático, ya Ebert ya hasta sabe qué día, qué fecha era, y así como que todos los astros, ¿no? Ya sabes. Me acuerdo que entré y estaba poniendo el Orfeo de Monteverdi en la clase de música antigua, ¿no? Y pues ya llegué, me presentaron y me dijo así con mucha profundidad, como que el Caracol era el proyecto de su vida y que pues me lo legaba, ¿no? De hecho dijo una frase que todavía no entiendo, porque dijo algo así como, ¿ha llegado el tiempo de matar a mi hijo? O una cosa así. Bueno, creo que pues claro, simbólicamente refiriéndose a despegarse, ¿no? Uh-huh. O sea, como a entregarlo, como a, no sé. Entonces sí fue fuerte, te digo, fue así como... Y ese fue un día, luego la otra vez lo vi y fuimos a hablar con Mendiola, ¿no? Le fue a pedir que me integrara, que me diera horas, que empezara también ya a dar clases, algunas de las clases que él tenía. Y luego lo vi en el hospital. Y ya. Y ya. Sí, pues toda una eminencia. Yo digo, no lo conocí, pero sí, pues incluso esta aula principal, sí, ¿no? Le pusieron su nombre del maestro Carlos Hinojosa. Sí. Toda una, pues eso, una eminencia en la música antigua y en la educación. Muchos hablan de él, sí, maravillas, ¿no? Sí. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de tu experiencia con los proyectos que tienes ahorita. Sí. Pero me gustaría saber, tú como violinista, cuál es tu rutina de estudio. Si tienes cuántas horas estudias, si te gusta dividirlo en horarios. Por ejemplo, a mí yo soy una persona súper metódica. No sé si tú también, por ser Virgo. Bastante. Sí. Pero yo soy de que, bueno, tengo como 3 estados de trabajo. El estado totalmente libre, que es normalmente después de mucha chamba y que estamos de vacaciones y decir no voy a hacer nada. Uh-huh. Luego la parte como intermedia donde sí hago todos mis horarios. Digo, de tal hora a tal hora voy, uh-huh, a componer, de tal hora a tal hora voy a leer, de tal hora voy a escuchar música, pero así, por horario. Y un tercer momento súper, que es como le digo yo, de alto rendimiento, uh-huh, donde sí es estar, a lo mejor tengo 3 proyectos, 4 horas en la mañana en uno, 4 horas después otro, Madres. 4 horas después. Que no aguanto más de 2 semanas en eso hasta estallar, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo lo divides? Tú, sí. Es que buena pregunta, ¿cuántas horas al día estudias? ¿En qué te divides tu tiempo? Sí, buenísima pregunta, Mario. Fundamental, creo que para la formación y para el desarrollo profesional. Mira, te digo, yo soy Virgo, y sí creo que en ese sentido compartimos mucha cuestión de la organización, de la estructura y tal, ¿no? Pero creo que también por mi contexto, por cosas ahí, como que yo fui muy caótico, güey. O sea, te digo, era un desmadre. En la primaria, en la secundaria era un desmadre, no era nada organizado, no tenía disciplina. O sea, de hecho lo puedo decir, de niño, a pesar de que pues, obviamente veo y me decían que tenía talento y todo, pero nunca tuve una rutina de estudio.
todo eso más bien ha sido como un proceso que yo he ido aprendiendo sobre la marcha. Creo que quizá pues ya algo tarde, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que me puse a estudiar así sistemáticamente fue cuando iba a preparar mi recital final de la licenciatura, en la que me hice así una cuadrícula, en la que traté de poner como las horas, en la que contabilizaba, en la que dividía, así como, tengo que estudiar tanto tiempo de tal y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, yo te digo, creo que de alguna forma también sigo manteniendo un poco la caoticidad, pero sí hay momentos en los que como que soy muy esquemático, muy estructurado también. Entonces, depende también, ¿no? Creo que eso también es una cuestión importante de entender. Depende qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si vas a tener un concierto, pues creo que le tienes que dar así muy machina a todo ese trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hice la maestría, no sé, además de que creo que por mi tren de vida y que ya era papá y que ya estaba chambeando, pues varias noches sin dormir, ya sabes, así de plano, pues en la noche. Pero así una estructura que siga como tal, no. Depende mucho, yo creo que de lo que esté haciendo. Aunque por ejemplo, apenas me acabo de comprar mi calendario, así como para tener un poco más claro, pero pues de repente ya me olvido, no lo hago. Entonces, siempre estoy como un poco en una ambigüedad, ¿sabes? O sea, cuando lo que sí, y que creo que es fundamental, es que sí me puedo concentrar muy bien y que puedo estar, y eso sí desde antes, ¿no? Puedo estar horas y horas. O sea, si me enfoco en algo, puedo estar horas con toda la atención en eso, ¿no? Ya. No, sí. Yo sí. Yo creo que, bueno, yo siempre he sido creyente de que las redes sociales nos vinieron a distraer muchísimo. Uf. Entonces, si yo no tengo mi lista de lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, me puedo quedar tirado en la cama viendo sí, claro. Instagram y TikTok todo el día, sin problema. Pero sí necesito como ponérmelo y estar diciendo. Y incluso trato en los momentos de más trabajo, ni siquiera poner ocio, porque sé que si me acuesto a despejarme, me voy a seguir. Entonces, yo creo que también es parte de eso, de que sé que no soy tan disciplinado por mí mismo, que necesito llevarme así con el yugo siempre en el cuello. Que, bueno, después de todo este momento de trabajo y esto, ¿hay algo con lo que despejes tu mente? A mí, por ejemplo, me gusta mucho caminar, sobre todo para la cuestión de la composición. Órale. Creo que a lo mejor viajar también para el compositor es importante, no estar viendo cosas nuevas. Como que me gustan ciertos temas extras, la lectura. Ahora fíjate que en pandemia me surgió una afición rara por la perfumería, por los perfumes. ¡Qué loco! Te voy a decir yo creo que porque ya ves que decían que se te iba el olfato cuando te enfermabas, como que yo quería estar oliendo cosas. Bueno, también yo tengo sinestesia, entonces siempre como que todo eso también me cuesta un montón y por eso creo que no me dediqué a intérprete, porque me distraigo muy fácilmente con todos los estímulos que tengo de lado, ¿no? Entonces, justo con eso de que se te iba el olfato, yo empecé como a buscar y a oler y me compré un perfume y luego otro y luego otro y luego otro, porque tenía así todo el mundo de perfumes y también se generaba toda una idea genial, ¿no? ¿Tú en qué pasas el tiempo libre que no sea música? ¿O de plano eres música 100%? Es que yo creo que yo ya veo más bien la música en todo, ¿no? Sí, es bien difícil salir de ella, ¿no? Pero hay algo así extra que digas, esto... Sí, armo rompecabezas. Ahora que lo dices y ahorita que me puse a pensarlo, por ejemplo, creo que una de las cosas que más, o sea, que más me gustan cuando tengo tiempo, y ahora ha sido una de las dinámicas más chidas, más chingonas con mi hijo, es cocinar, güey. Súper bien. Sí, me encanta. Y fíjate que está loco porque te digo, aún así yo siento el proceso del cocinar como algo compositivo, como algo, ¿no? Alquímico, compositivo. Y creo que uno de los primeros artículos que leí en la universidad, no sé por qué... sí, ya me acordé porque yo me quería andar metiendo... Siempre me ando queriendo meter en cosas así más complicadas, ¿no? Entonces,
como que estaba sonando mucho en ese tiempo lo de la semiótica. Y entonces, a ver, yo así como, bueno, como llegué con unos amigos de psicología y así. Y yo, a ver, pues semiótica y música, ¿no? Cuando empezaban estas búsquedas en el internet, ¿no? Entonces, uno de los primeros artículos que me salió fue un artículo de Julio Estrada, güey, en el que habla precisamente sobre como, no me acuerdo si la cocina, pero como que pone, o sea, como que me acuerdo de las imágenes y sí está como ahí la cocina y además también como un rollo así como una pecera y los peces, no sé qué, en relación a lo musical, ¿no? Entonces, bueno, para mí sí, cocinar es una afición que disfruto mucho, que me relaja, que me hace también, digo, estar concentrado y estar como en un proceso de creación, pero muy relajado, ¿no? Ya sabes, con la chelita, el mezcalito. ¿Qué más? Pues escuchar música. O sea, bueno, pues es que es música, ¿no? Al final de cuentas, sí, claro. Creo que al final todo lo encontramos y nos llega a la música, ¿no? Hay forma de ligar todo con lo que estamos haciendo. Y también desde el punto de vista creativo, a mí también hay chispazos de ideas que me surgen de cosas así que dices, esto no tiene nada que ver con la música, pero ahí se disparó, ¿no? Son como gatillos. Qué chingón. Entonces, pues sí, al final creo que es bueno, siempre lo romantizamos un montón con la música, pero supongo que en todas las profesiones, pues mucho gira en torno a ella, pero en la música pareciera que sí es de verdad como, pues un estilo de vida el que eliges y que de ahí no puedes, pues no hay marcha atrás, ¿no? Sí, no hay marcha atrás. Oye, también jugar Magic, ahora que me acuerdo, ¿no? Que de escuincle fui muy afecto a este juego. Y luego, después lo reencontré, o sea, porque pues ya sabes, gastamos chingo de lana en esto. Y se lo empecé a enseñar a mi hijo. Y entonces ahora mi hijo y yo somos acá bien aficionados. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 14. 14. ¿Y qué? ¿Él quiere ser músico también o no? Sí, güey, acaba de ganar su primera beca. No. ¿En qué? Pues del PECDA, ¿a poco? De estos adolescentes. Es una nueva, sí, es una nueva categoría. Sí, ahí su mamá, la neta, tuvo la gran. Bueno, se dio cuenta. Yo ahorita ya, como que yo me gané ya 3 becas del PECDA, ¿no? Entonces yo como que ya la cuestión de las becas ya le paré. También, digo, para dar chance también a otra gente y bueno, sí, más bien como que él está ahorita tratando de pagar a los peces gordos, pero pues no me ha tocado. Y entonces, te digo, yo ni me había enterado, pero sí su jefa fue así de, oye, pues acaba de salir una nueva convocatoria, ¿cómo ves? Vamos a hacerlo entre los 3, ¿no? Entonces ahí como que hicimos un equipo y pues sí, se ganó su primera beca. Él le gusta el piano, de hecho ese teclado yo se lo compré porque ya sabes, yo también como pues cuando nació y cuando como que empezó a despertarse le diste interés por lo musical, yo sí era así muy renuente, güey. Claro. Yo así de, no, güey, no, sé feliz, no, elige otra cosa. Digo, por la dificultad, ¿no? Que también implica luego lo artístico, lo musical y en lo económico también por toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, haz de cuenta que él empezó como solito a sacar rolas en pianos. Y ya cuando ya era así, que se sabía un chingo de rolitas, ya sabes, del Gas y todas las rolas de las caricaturas, le compré ese teclado. Y entonces empezó a sacar todas las rolitas que tenían ahí los presets. Ajá. Y ya justo coincidió que empecé a trabajar en el Cisneros y entonces ahí lo metí a clases de música con una gran maestra, Margarita Aguirre. Y entonces, bueno, ya ahí tuvo su formación. Después, ya cuando me fui a Italia, bueno, dejó de ir también al Cisneros. Y más bien ahorita él, creo que ya es de esta nueva generación también que están aprendiendo de otra forma, ¿no? Entonces, ahorita, antes de la beca, empezó a sacar canciones con estos videos del YouTube, de los que se ve como... Sí, como el tutorial ahí. Ajá, que se van cayendo, que parece un videojuego, ¿no? Ajá, que se van prendiendo las notas, ¿no? Ese. Entonces ya ha empezado a sacar así varias rolas bastante difíciles. Y pues ya ahorita con lo de la beca, pues más bien ya como que se va a poner más en forma, ¿no? Entonces sí lo veo muy emocionado. De hecho, ayer vino por mi cumpleaños acá. Y ya me estaba diciendo así varias cosas, varias ideas que tiene, que quiere hacer, ¿no? Entonces, pues sí, creo que también salió artista. Qué bien. Yo siempre he pensado, si tengo un hijo, quiero que sea músico, ¿no? Es como el sueño. Y luego dices, no, mejor no. Hay un meme que dice, te doy un consejo, que se le arruine la vida a otro tonto. Sí, güey, pues... Pero bueno, al final de cuentas, pues, hay
pues la genética no. Sí, claro. No perdona. No perdona. Y bueno, creo que tú estás bien chavo y también creo que eres brillante y vas a tener todavía una desarrollo profesional muy chingón. Te lo auguro, Mario. Ojalá. Sí, estoy seguro. Pero sabes que aún las dificultades, sí hay algo en lo musical que a lo mejor en lo económico pues no es como lo que deseáramos. Pero que, güey, es increíble, ¿no? O sea, ese alimento, y pues yo creo que en ese sentido, si el Jum va por ese lado y lo puede como valorar, pues qué chingón. Ahí sí estoy contento de que pueda también vivir algo así, ¿no? Súper bien. Uh-huh. Cuéntame ahora sí con cuestión de tu experiencia. Ahorita estás como concertino, ¿no? En la UAP. Nos estás dando la clase de música antigua. Sí. Estás con el Caracol también. Sí. Te vi que estabas en un programa también de TV WAP. Sí. Pareciera que no hubo pandemia para ti, ¿no? O sea, para lo que muchos nos cayeron, se nos cayeron los proyectos, he visto que tú, justamente en pandemia, surgieron un montón de oportunidades. Sí. Cuéntame un poquito cómo es esta experiencia. Ya habías estado en los WAP antes, sí. Ahora eres el concertino. Sí. Que, pues para quien no sepa, es como la mano derecha del director, ¿no? Es la mano derecha del director. Sí. A veces hasta ahí se están dando, ¿no? Entre uno y otro. Sí, pero, ¿qué tal tu experiencia? ¿Ya habías sido concertino antes en otra orquesta o es tu primera vez? Ya había sido... Fíjate que... Y la primera vez que vine a Puebla, vine con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Aguascalientes. Yo no era el concertino, era el asistente. Pero, por ejemplo, había una pieza en la que el concertino tocaba como solista, entonces yo me ponía como concertino, ¿no? Y de niño también, me acuerdo, fue muy curioso porque en las orquestitas estas pues, siempre me ponían hasta adelante. Y luego algo pasó que me acuerdo que creo que me salí también algo, pero el chiste es que, sí, claro, volví a entrar después, ya más grande, y también me pusieron como concertino, ¿no? O sea, como, sí, siempre de alguna forma he estado ahí como en un lugar de liderazgo, si se puede decir, ¿no? Con la orquesta pues empecé con los WAP, fui antes de irme a Italia, era el asistente de concertino, y ya justo antes de la pandemia pasó que la que era concertino renuncia, y entonces bueno, ahí se da todo un proceso en el que al final yo quedo como concertino y ya me toca librar unas batallas bastante difíciles al inicio, ¿no? Como aprenderme unos solos del Lago de los Cisnes en 2 semanas y así, cosas muy padres, ¿no? Que fuimos a tocar de los últimos conciertos que tuvimos, por cierto, también. Fuimos a tocar para el Ballet Bolshoi a Jalapa. Entonces, pues, otro desafío, ¿no? Pero bien librado. Y luego estábamos ya preparando unos programas cuando, ¡pum!, se viene la pandemia, ¿no? Entonces, ahí más bien ya cambió un poquito el rol, más también a una cuestión de organización y logística, ¿no? Y producción, además, ¿no? Ahora también que con la pandemia todo tiene que ser virtual, ¿no? Todo tiene que ser virtual, ¿no? Entonces, sí fue como... Sí ha sido una súper experiencia. O sea, a mí me gusta mucho. Me acuerdo que cuando el maestro me preguntó por esto de la plaza, o sea, cómo me sentía y tal, yo le dije, la verdad, yo me siento ya en el momento justo para hacerlo. Yo puedo asumir ahorita un rol así, ¿no? Ha sido, difícil, obviamente, ha sido desgastante, pero estoy muy contento, mano. Creo que, o sea, he podido hacer una muy buena sinergia con todos los músicos de la orquesta, con todos los diversos ensambles que hemos hecho. Creo que tengo, pues sí, facilidad para comunicarme, para también tratar de seguir formando o hacer como, pues sí, como compartir la mucha o poca experiencia que yo tengo, ¿no? Claro. Sí, entonces ahí va. También veía una imagen que decía que la orquesta era como el juego de las sillas de los niños, ¿no? Que en cuanto te descuidas de una ya vas a la siguiente, ¿no? Vas subiendo en sillas. Sí. Ahora aquí con tu experiencia ya como concertino, ¿cómo
bueno, ahí estás tocando música de todo, ¿no? Y sobre todo Sí. en los WAP es también mucha música que se va un poquito hacia lo comercial también. Sí. Lo combinas bien con tu trabajo del Caracol. Son dos como mundos diferentes, ¿no? No digo que totalmente antagonistas, pero sí diferentes. ¿Cómo se van ayudando unos con otros? Claro. Sí, mira, es que te digo, a mí desde el inicio eso fue una de las cosas que me gustó mucho de los WAP, ¿no? A pesar de que yo la veía que la criticaban, incluso sigo teniendo amigos, colegas, pues súper buenos músicos que critican mucho, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que toquemos con artistas. Ajá. Y algunas veces llegué a ver incluso publicaciones de la misma gente de la universidad como criticando el que ese tipo de música no era cultura, ¿no? O sea, como un planteamiento así de absurdo, perdón, a mí me lo parece, ¿no? Sí, claro. Porque yo siento, obviamente, que todo es cultura y también en la música, pues precisamente creo que en el ámbito clásico ha faltado mucho el ser más abiertos hacia toda, por ejemplo, el andamiaje que tiene la música popular, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido experiencias así, pues ya con muchísimos artistas, ¿no? Muchos de los artistas pues, más famosos del ámbito popular en México. Y por ejemplo, también para mí, creo que una de las cosas más interesantes ha sido el aprender eso, ¿no? El ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción, con toda esta cuestión de los micrófonos, con, sí, otra forma de presentar pues el producto musical, si lo quieres ver así, ¿no? Sí, quizás son dos mundos un poco alejados, lo de la música antigua y lo popular, pero no, yo por ejemplo estoy viendo también, y esa es una de las cosas, era de lo que íbamos a ver en la sesión del día de hoy en música antigua más o menos, ¿no? Siguiendo hablando de la fenomenología de lo musical, fíjate que yo me di cuenta que en Europa muchos de los ensambles más importantes de los años 80s, 90s eran muy conscientes y echaron mucho a mano de todo este ámbito de la producción, incluso que yo creo que les sirvió como un feedback para su práctica. O sea, el poder escucharse, el poder grabarse, el poder jugar con las texturas, supongo que también con la cuestión de los micros, ¿no? El tipo de micros. Entonces, sí, o sea... y eso fue una conferencia, por ejemplo, que tuvimos con Fabio Biondi, en la que él nos decía, o sea, nos hizo entender más bien cómo el cambio de la tecnología ha ido cambiando también la forma de hacer música y los gustos, ¿no? Claro. Y lo que se propone así como pues el mainstream, si lo quieres ver así, o lo que uno ya consume como, es el mejor grupo de música antigua del mundo ahorita, ¿no? Pues tiene que ver mucho también con todo esto, ¿no? Entonces él sí nos hizo ver cómo, por ejemplo, para él y la Europa Galante les tocó todo este cambio a la era del CD. Que bueno, pues tú sabes la calidad que tiene el CD. Digo, ahorita ya casi también se usa poco, pero la calidad que tiene el CD y la capacidad también de globalizar, ¿no? O sea, es por eso que Fabio Biondi, por ejemplo, y la Europa Galante siguen teniendo muchísimo éxito y muchísima chamba en Asia, en Europa, pues en todos lados, ¿no? Entonces, sí, más bien yo creo que no son mundos tan incompatibles. Sí, claro, van de la mano. Sí, justo eso que nos platicabas de la calidad del CD, ¿no? De que se va perdiendo. Yo también como productor siempre es como que siempre lo pienso, ¿no? Es como esa espinita que digo, ok, fuimos a grabar a tal estudio súper genial, ¿no? Con equipo de tantos miles de pesos. Y al final la gente lo va a escuchar con esos audifonitos de Chicharito que te regalan en los autobuses. Y digo, al final de cuentas la música es como esta frase que dicen que en la cadena la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿no? Entonces puedes tener 1000 producción, pero si el eslabón más débil es tus audífonos de 10 pesos, pues se va a escuchar a 10 pesos tu obra, ¿no? Órale, está chingón eso. Y eso que nos decías, ¿no? Qué importante que es tener al menos unos buenos audífonos para escuchar la música como debe ser, escucharla desde un CD. Ahorita ya hay plataformas que te permiten escucharlo en formato WAV, sí. Así sin pérdidas,
con una calidad sorprendente, que también eso ayudó un montón a no volvernos locos en la pandemia, ¿no? Estar escuchando música y tenerla a la mano, que a mí siempre me parece, tal vez lo viví un poquito en mi infancia, pero no concibo muy bien esa idea que era no tener las cosas a la mano, ¿no? Que es, o sea, ahorita quieres escuchar una pieza, vas a YouTube, sí, la escuchas. Incluso te sale con la partitura, ¿no? Entonces me pongo a pensar así en los maestros. ¿Cómo le hacían? Tenían que ir a buscar el disco, a buscar la partitura, hacer todo eso. Creo que somos bastante privilegiados actualmente, sí, y sí vale la pena, pues ahora sí que contar con un equipo medianamente bueno para apreciar bien la música, ¿no? Totalmente. Aquí con el Caracol eres el director. Sí. Bueno, no te voy a decir a ti que me lo respondas, pero yo siento que probablemente es de los conjuntos poblanos de música barroca más importantes, si no es que el más importante. Claro. Incluso no sé muchos otros, pero, sí, pero suena mucho y se sabe que se trabaja con calidad. Claro. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué rumbo le estás dando? Claro. Mira, pues yo llegué y... Híjole, bueno, también nos tocó lo de la pandemia, pero pude trabajar intensamente con ellos un año. O sea, el Caracol ahorita cumplió 6 años. Dentro de esos, pues yo he estado los últimos 3, pero pues con 1 año y medio de pandemia, ¿no? Que digo, hemos hecho mucha la lucha y nos ha ido bastante bien también, no nos podemos quejar, ¿no? Digo, nada más para acotar, sí es uno de los ensambles, de los pocos ensambles que hay en Puebla. Sin embargo, creo que hay uno que hay que darle su valor, que es en realidad, uno activo y otro también que pues desafortunadamente ya no está activo. El que está activo son los Tonos Humanos, que llevan Elis Ábalos y Omar. Pero, y había otro en el que también participaban ellos y algunos de los músicos que luego ya emigraron, por ejemplo, a la Ciudad de México, han estado por ahí. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que es Conchentus Musicum, no me acuerdo. Pero esos fueron como de los pocos, realmente, sí es cierto. O sea, no hay mucha oferta, es increíble, ¿no? Estando en una ciudad así barroca y todo. Y tal vez la más barroca de México, ¿no? O sea, yo estoy en varias ciudades, y de verdad que Puebla, en cuestión de registros, en cuestión de documentos, es como la mejor preservada en cuestión de pues ahora sí que de lo barroco, ¿no? Sí. Incluso, por ejemplo, de Morelia, que también es muy, muy, muy barroca, pero no se le da tanta importancia. Bueno, no sé si importancia o no hay tanto. Claro. En Puebla se ve que hay un montón y hay bien poquita gente que se dedica a hacer música barroca. Sí, es increíble. Pero pues bueno, ahí seguiremos, como alguna vez hablaba en una charla en Zoom que tuvimos con 2 chicas de la Juilliard School of Music, de la maestría en música antigua, que es gratis, por cierto, para los que, o sea, entrando, digo, tienes que ser un chingoncísimo, ¿no? O sea, estas 2 chicas tocaban increíble. Y una de las cosas que dijo, que se me quedó muy, muy clavado y que creo que es algo que ahorita, de hecho, pues estamos intentando hacer, es generar un contexto, ¿no? ¿Y qué pasa? Creo que en todos los géneros, o sea, creo que también tú nos podrás decir mejor, por ejemplo, en el ámbito del rock, ¿no? O sea, como que tiene que haber un contexto que, pues, genere esta oferta y demanda de alguna forma, ¿no? Entonces sí, aquí pues digo, lo seguiremos haciendo, pero sí es poco lo que hay. Había unos festivales, todavía los hay, creo, durante un tiempo estuvieron inactivos, pero luego ya los han activado y yo he estado presente con el tema, por ejemplo, del Pasión, o sea, el festival se llama Pasión y es con el tema de la Semana Santa, ¿no? Que digo, tiene un lugar muy importante dentro de las obras que se han construido históricamente con esta temática, ¿no? Quizá también eso, ¿no? Al final de cuentas, la música antigua como que responde a contextos culturales y eventos que quizá ya ahora no son tan valorados, ¿no? Como por ejemplo, pues antes, y por eso, por ejemplo, Bach, sus pasiones, pues era porque el día de la pasión o la Semana Santa, pues era un pinche hervidero, ¿no? Imagínate, de comercio, de todo lo que pasaba.
y tenía que estar la música ahí. Ahora ya lo tomamos como algo histórico, descontextualizado de algo que pasa ahí, así, ¿no? O Navidad, o todas estas festividades muy también de la mano hasta cierto punto de la religión, que pues ahorita ya están un poco desactivadas, ¿no? O sea, ¿tú crees que, bueno, siempre esa es como mi duda, yo que trabajo mucho con la música comercial y que se ve el impacto que tienes y los recintos que puedes llenar y cómo la gente lo sigue, yo siempre me pongo a pensar, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nosotros no estamos en ese nivel? ¿En qué momento se desvinculó el músico del público en el que se romantizó esa visión de la música? Decir, mira, esto es lo que yo hago, si no te gusta, pues no vengas. Realmente no damos ese paso a llamarlo. A mí me gusta mucho como generar justo esto, ¿no? Como un contexto, un espacio donde la gente se sienta envuelta por todo lo que es el proyecto musical. Y muchas veces muchos maestros y colegas lo ven también como, yo siento que malamente lo ven como a lo mejor una prostitución de tu música, ¿no? Como decir, no, es que tú lo tienes que hacer como debe de ser y no irte a buscar otras herramientas, porque si no ya lo que estás haciendo es venderte, que ese también es otro de los lo que siempre dice, ¿no? Que si te empieza a ir bien, no, pues ya se vendió, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo crees? Yo me imagino que la música antigua también se puede generar todo un contexto para el público, que lo vea súper atractivo, que lo vea actual. ¿Estás a favor o en contra de esto, de, por ejemplo, de utilizar pues es mundos encontrados, ¿no? Claro. La modernidad del siglo XXI junto con la música barroca, claro. ¿O si prefieres que todo sea totalmente más hacia lo antiguo? ¿Tú cómo ves eso? No, para nada. O sea, sí, claro que yo estoy a favor de que puedan convivir estos mundos y sin embargo te voy a decir una cosa, o sea, voy a acotar algo porque que yo creo que tiene que ver más con una búsqueda y con la formación. Pero sí, definitivamente yo creo que como que esa es una de las cosas que en lo académico, en la música clásica, ha ido perdiendo, ¿no? Hay por ahí un artículo, no sé, a lo mejor tú lo conoces mejor, de un compositor del siglo XX, ¿no? No sé si es Milton Babbitt o alguno de estos, ¿no? Como ya, en el que se llama así, ¿no? Como que no recuerdo ahora bien el nombre, pero como qué le importa al oyente, ¿no? O sea, como creo que de alguna forma, y eso es muy interesante, esos son los temas que trataba en la clase de música del siglo XX, ¿no? O sea, como de alguna forma en el siglo XX ves que vienen, digo, varias líneas, pero es muy interesante que convivan dos líneas, que una es la que está en lo comercial y que pues quizá a lo mejor en cuestión de complejidad armónica, cosas así, pues no sea tan complejo, ¿no? O sea, como que al final de cuentas pues siempre son los mismos acordes, lo que quieras, pero como que se fueron llenando de un aparato que pues ha hecho que incluso se pudiera hacer una industria, ¿no? De eso. Y por el otro lado, como que todas estas innovaciones, como que todo querer buscar un hilo negro de ahora la armonía por dónde, que te digo que para mí fue importante hacerlo, ¿eh? Pero que yo siento que fue yéndose como hacia una cuestión pues un poco estéril, al menos en el sentido de la recepción, ¿no? En el sentido de la recepción. Como te digo, creo que también depende de los contextos, porque era lo que veía. O sea, a mí me tocó alguna vez ir a Darmstadt, a este festival histórico en Alemania, porque estaba muy interesado en este rollo. Y pues sí veo como en Alemania todavía hay lugares donde hay un contexto y un interés por la música antigua, por la música contemporánea muy fuerte, ¿no? Y la misma Ciudad de México, al menos, por ejemplo, uno de los proyectos importantes apoyados es el Pro Music, ¿no? Uh-huh. Está el Festival Manuel Enríquez, o sea, todas estas cuestiones contextuales y hay como pues gente que está más metida en eso. Pero sí, pues no han llegado, o sea, no se llega al alcance como de este otro ámbito, ¿no? Sí, ¿verdad? Parece como desvinculado. Yo siempre lo he sentido en esta música más contemporánea, abstracta, uh-huh. Atonal. Uh-huh.
del que no soy muy adepto, que trato de mezclar, pero sí, siempre me ha pasado que pareciera que no hay una conexión real con el público. Que o al menos México no está... su cultura no la ha recibido muy bien, sí. O de verdad nos estamos volando la barda muy hacia allá. Tal vez debemos recular un poquito y regresar a revisar. Pero sí, yo justamente la música contemporánea como que siento que se empieza a desvincular y es música para músicos, sí. Y ya no para la gente de a pie, ¿no? Sí, y fíjate, yo creo que también por eso para mí, aunque mi formación ha sido muy importante, fue muy importante, de alguna forma he ido dejando ese ámbito, ¿no? Y lo extraño, no creas, o sea, y creo que en algún momento lo voy a retomar, porque como ahora, por ejemplo, que tengo muchas ganas de retomar cuestiones modernas, románticas, por ejemplo, ¿no? Pero sí, como que más bien creo que me fue llevando más el mundo del barroco, ¿no? Que tiene, pues sí, tiene como una... como más, es más fácil, ¿no? De digerirse, tiene una conexión mucho más inmediata, pues, ¿no? Sí, eso que dices de es música para músicos, pues sí, ¿no? Incluso a veces tienes que más bien entender más toda una idea que ya el resultado sonoro, ¿no? Sí, no, pero es que tienes que analizarla primero y decir, sí. Mira esto, pero al final de cuentas... Sí, ahora, o sea, por ejemplo, en la cuestión de la formación, lo que te decía es... Yo sí me di cuenta y como que algunas de las cosas que decían algunos de los maestros que tuve en música antigua en Italia es como también o sea, esta tecnología, estos videos, esta globalidad han hecho que se pierda una búsqueda auténtica por como el core filosófico de la música antigua, que es increíble, ¿no? O sea, entonces más bien es como ves al intérprete y quieres tocar como el intérprete, ¿no? O copias el sonido del intérprete, ¿no? O lo que hace el intérprete. Y realmente, pues te digo, esto es más como una búsqueda filosófica, o sea, es muy interesante. Y la mayoría de los maestros, todos estos maestros, pues sí lo ven, al menos a mí me lo platicaban, me decían como incluso la misma gente de Italia veían como que ya no había un interés así por tratar de entender la idea, de meterte como a un otro momento en la filosofía, a cotejar con pinturas, a ir hacia la filosofía, hacia ir a todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, interesante. Súper bien, Víctor. Pues yo creo que para cerrar, te voy a hacer una pregunta que nos va a servir también a muchos. Imagínate que puedes darle un consejo al Víctor que está entrando a la licenciatura. ¿Qué le dirías? Que a lo mejor todo va a estar bien, tú síguele dando, no hagas esto, ve por acá mejor. Sí. No sé, ¿qué consejo le podrías dar que nos sirva también a todos nosotros, ¿no? Ajá. Mira, bueno, creo que son como varios. Porque fíjate, ahorita que te estaba platicando estas historias, me acordé, por ejemplo, en esta como ganas que tuve en Italia plantarles cara como mexicano, o plantar cara como mexicano, que antes de colaborar y ya colaborando con Horacio Franco, por ejemplo, escuchaba muchos de sus conferencias, muchos de las charlas que tenía, ¿no? Y algunas veces él nos platicó, por ejemplo, también eso, ¿no? O sea, que cuando llegó a Holanda, o sea, había la forma en la que él habla también, que es muy, muy, muy chistosa, ¿no? Y decía, entonces había unos tacatacas así, y había que tocaban increíble, y había unos pinches alemanes o unos europeos enormes y que tocaban increíble. Entonces yo como mexicanito ahí pues tenía como que ponerme al tú por tú, ¿no? O por ejemplo, recuerdo una cuestión como que nos machacaba mucho Julio Saldaña de hay que cambiar el chip del mexicano, hay que cambiar... Es decir, una de las cosas que creo que sí es importante es saber escuchar a los maestros, ¿no? En el sentido y ver como los procesos, y obviamente digo, no vas a poder ser la otra persona,
pero sí es una experiencia que te va forjando de alguna forma, ¿no? Entonces, eso yo creo que yo es una cosa que le diría, ¿no? Así como de tener esta apertura y también saber poner límites, ¿no? Porque también no te vas a convertir en la otra persona ni vas a ser un vocero de nadie, ¿no? O sea, el chiste es como poder buscar tu propia voz y no dejar de soñar nunca, que ese también fue un consejo que me dio alguien, digo, no maestro, o maestro de vida, ¿no? Sí, no dejar de soñar nunca y pues eso, ¿no? Súper bien, Mick. Pues muchísimas gracias por aceptar esta plática. No, hombre, ¿de qué? Y pues ojalá que para una siguiente temporada podamos seguir platicando y adentrarnos a lo mejor en temas más densos de la música antigua que seguro a muchos les van a interesar. Pues gracias, muchas gracias, Mario. Qué chido, me da mucho gusto, como digo, desde que te tuve como alumno, y te lo tenía que decir también porque me acuerdo la última vez que hiciste uno de tus trabajos, siempre impecables, me llamó mucho la atención cómo pudiste como resumir todo lo que habíamos visto, como de alguna forma también la idea que yo había tenido narrativa para la materia. Y bueno, tus palabras ahí que también fueron como de mucho agradecimiento, las aprecié mucho. Y yo creo que tienes un futuro, digo, ya lo estás haciendo, más bien un presente muy prometedor, ¿no? Ojalá. Pues muchísimas gracias, Víctor. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron. Dejen su like o su dislike, no importa. Si les gustó, si no les gustó, comenten, compártanlo. Y si saben de alguien más que quiera estar participando en estos podcasts, es totalmente bienvenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Súper bien, Víctor. Qué chido. Muchas gracias, ¿eh? No, hombre, ¿de qué? Salió muy bien. Sí, ¿no? Estuvo bueno. Yo me sentí muy como, pues es que me caes súper bien. Entonces creo que también eso es como...